la segunda parte o el segundo momento de este retiro, haciendo también nuevamente una breve recapitulación de lo que hablamos en la primera parte. En el fondo es cómo responder que sí a María, o sea, es decir, cómo responderle igual que María sí a Dios. Y vimos que la forma realmente más fácil para poder hacerlo es a través de la fidelidad al Espíritu Santo. Es un camino muy personalizado para cada uno de nosotros. Bien, ahora esta segunda parte, o sea, busca ofrecer pues un método o una técnica o algún tipo de orientación ya mucho más práctica sobre cómo hacer esto, porque realmente pues no es tan sencillo, ¿verdad? Le dije lo del Por tanto, retiro. perdón. No, padre, creo que alguien tenía el micrófono prendido, perdón. Ok, listo. Por tanto, la pregunta que nos haríamos en esta segunda parte es cómo podemos ejercitarnos en el día a día y podemos incluso colocar cómo podemos ejercitarnos en medio de esta pandemia y el confinamiento que estamos atravesando, pues en la escucha y en la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. O si lo quieren plantear de modo distinto es, o sea, cómo se hacen para responder ese sí generoso como María, no solo en las cosas grandes, sino en los detalles de cada día. Bien, para poder hacer esto, yo les quiero presentar a otro gran amigo. Han visto que han surgido varios santos a lo largo de nuestra meditación. Tuvo Sor Pautina, también hablamos de San Maximiliano Kolbe, hablamos también por ahí de Santa Teresita de Lisieux. Ahora les quiero hablar, seguramente ya ustedes lo conocen, pero de un santo que yo le tengo mucho estima, mucho cariño, que es San Ignacio de Loyola. Simplemente para poner un poquito el contexto y poder entender un poquito mejor al punto al que quiero llegar, voy a comentar de un modo breve, de un modo sucinto, pues algunos aspectos interesantes de la vida de San Ignacio que nos pueden ayudar a entender un poco mejor de dónde surge todo esto que estamos hablando. Bien, nos ubicamos en el siglo XVI, estamos hablando que es una época de muchos cambios en el mundo, cuando se descubre América, en Europa está en una fase de muchos cambios, es básicamente una época de transición de lo que es la Edad Media al mundo moderno. Y Ignacio o Íñigo es el típico noble español de la época, ¿no? La sociedad española o la sociedad europea en esos momentos era una sociedad muy estamental, ¿no? Que se regía mucho por unos estratos y la gente perteneciente a la nobleza pues tenía como unos parámetros, unos patrones de comportamiento muy propios y especialmente en España el tema del honor era sumamente importante. El poder defender el propio honor en batallas, en peleas, en poder demostrar la valía a través como de grandes hazañas y justamente ganar así el favor pues, de los reyes, en este caso también del emperador Carlos I de España, V de Alemania, que era un poquito el que reinaba en aquel entonces. Entonces, Ignacio pues era un guerrero y él estaba a las órdenes de un noble peleando en Pamplona, en el norte de España, peleando contra los franceses, ¿no? En esa época España estuvo sumergido pues, en innumerables guerras con Francia y resulta que Ignacio termina herido en la batalla en la pierna. Por tanto, a él lo trasladan al castillo de Loyola, de donde era su familia, para poder recuperarse. Por tanto, él se tuvo que ver sometido a cirugías pues, muy fuertes para poder recuperar la movilidad de la pierna.
Y luego también, por ejemplo, les cuento un dato anecdótico, incluso chistoso, pero que nos hace ver un poquito la mentalidad de este noble español en general del siglo XVI, de lo que significaba también pues como el porte y lo que eso te daba frente a la sociedad. Resulta que una vez que le hicieron todos los trabajos médicos en la pierna, o sea que ya estaba a nivel de salud, estaba estable y iba a poder caminar nuevamente, el hecho es que una pierna le iba a quedar mucho más corta que la otra. Entonces aplicaron unos sistemas dolorosísimos de jalarle una de las piernas a través de torniquetes, que él quiso aguantar todo ese sufrimiento, obviamente sin anestesia ni nada, únicamente por el tema de no tener que cojear y poder volver nuevamente a montarse en un caballo y hacer las cosas que hacían en ese entonces, ¿no? Entonces, bueno, para que nos imaginemos un poco el personaje y qué eran las cosas que pasaban por su mente. Bien, pues resulta que Ignacio era muy aficionado a los libros de caballería, que eran como, por decir, las novelas de aquel entonces. Eran libros en los cuales se relataban gestas heroicas de grandes caballeros que conquistaban reinos para los príncipes, para los reyes, para los emperadores, y que gracias a eso ellos realmente demostraban su valía, como dijimos anteriormente. Y bueno, él era aficionado a este tipo de lecturas. Resulta que en el lugar, allí en Loyola, cuando ya se compone la salud y le pide a sus familiares que le traigan estos libros de caballería para que pueda entretenerse mientras estaba ahí en cama, resulta que le dicen que no había de ese tipo de libros, sino que solamente tenía el que pueden ver a mano derecha, que está una vida de Cristo de ese entonces, y también algunos libros de vidas de santos. Entonces, él quería la opción de la izquierda y le terminan dando la opción de la derecha. Entonces, voy a leer algunos textos que están escritos a puño de San Ignacio, en donde él comenta lo que pasó en esos momentos, ¿no? Es un castellano del siglo XVI, pero se entiende. Dice así, nos dice Ignacio: por los cuales, leyendo muchas veces, algún tanto me aficionaba a lo que allí hallaba escrito, mas dejándolos de leer, algunas veces me paraba a pensar en las cosas que había leído, otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar, es decir, antes de cuando estaba en la batalla y cuando solía leer el otro tipo de libros. Y de muchas cosas vanas que se me ofrecían, una tenía tanto poseído mi corazón, que se estaba luego embebido en pensar en ella 2 y 3 y 4 horas sin sentirlo, imaginando lo que debía de hacer en servicio de una señora. O sea, este estaba acostado en su cama enfermo y de repente su mente se le iba hacia esta bandita señora de la cual estaba enamorado y él podía pasarse horas y horas y horas pensando sobre lo que iba a hacer para demostrar su valía ante ella, para demostrarle cuánto la quería, a través justamente pues de ser un buen caballero. Y él se le pasaba el tiempo pues así, ¿no? De hecho, a veces le comento a los jóvenes que, bueno, que esto también a veces es un tanto común en nosotros, ¿no? Que estamos físicamente en un lugar y sin embargo nuestra mente pues se va para otro sitio. Y nos encontramos en nuestra mente, en nuestro corazón, pensando quién sabe en qué cantidad de cosas, ¿no? Y a veces cuando hay algo que atrae mucho nuestro corazón, podemos estar de repente mucho tiempo dándoles vuelta a eso y pensando en eso y no nos damos cuenta que hemos pasado, qué sé yo, 20 minutos pensando en algo y sin quizás prestar mucha atención sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Bueno, pues esto le estaba pasando a Ignacio, ¿no? Y dice los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, la señora de la cual él estaba enamorado, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio, y estaba con esto tan envanecido que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar, porque la señora no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguna de estas. De hecho, se piensa, bueno, que si no era ni condesa ni duquesa, que son los más altos rangos de la nobleza, pues realmente tenía que haber sido alteza, es decir,
tendría que haber sido la hermana del emperador, alguna de las hermanas del emperador. Continúa Ignacio, todavía nuestro Señor me socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos otros, que nacían de las cosas que leía. Porque leyendo la vida de nuestro Señor y de los santos, me paraba a pensar, razonando conmigo mismo, ¿qué sería si yo hiciese esto que hizo San Francisco y esto que hizo Santo Domingo? Y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndome siempre a mí mismo cosas dificultosas y graves, las cuales cuando me las proponía me parecía hallar en mi facilidad de ponerlas en obra. San Francisco hizo esto, pues yo lo tengo que hacer. Duraban también estos pensamientos buen tiempo, y después de interpuestas otras cosas sucedían los del mundo arriba dichos, es decir, pensar en su amor platónico. Y en ellos también me paraba por grande espacio. Y esta sucesión de pensamientos tan diversos me duró harto tiempo, deteniéndome siempre en el pensamiento que tornaba, o fuese de aquellas hazañas mundanas que deseaba hacer, o de estas otras de Dios que se me ofrecían a la fantasía, hasta que tanto que cansado lo dejaba y atendía otras cosas. Bien, este ya es el último parrafito, tengan paciencia, ya van a entender por qué les estoy comentando todo esto. Continúa Ignacio, había todavía esta diferencia, que cuando pensaba en aquello del mundo, me deleitaba mucho, mas cuando después de cansado lo dejaba, hallábame seco y descontento. Y cuando en ir a Jerusalén descalzo y no comer sino hierbas y hacer todos los demás rigores que había hacer en los santos, no solamente me consolaba cuando estaba en los tales pensamientos, más aún, después de dejarlos, quedaba contento y alegre. Mas no miraba en ello ni me paraba a ponderar esta diferencia, hasta en tanto que una vez se me abrieron un poco los ojos y empecé a maravillarme de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella, cogiendo por experiencia que de unos pensamientos quedaba triste y de otros alegre, poco a poco viniendo a conocer, esta palabra es muy importante, la diversidad de los espíritus que se agitaban, el uno del demonio y el otro de Dios. Este fue el primer discurso que hice en las cosas de Dios. Y después, cuando hice los ejercicios, comencé a tomar lumbre para lo de la diversidad de espíritus. Bien, vamos a tratar de explicitar un poquito esto y ponerlo como más tangible y llegar al punto que quiero comunicar. Es decir, San Ignacio en este momento que estaba en la cama, se dio cuenta que en su interior como que se estaban moviendo diversas ideas, diversos pensamientos, diversos deseos que dejaban un tipo de sensación o un tipo de sentimiento dentro de él. Mientras que había unos pensamientos, que era cuando pensaba pues, en esta dama que quería conquistar y pasaba horas pensando en eso y esto le alegraba. Una vez que dejaba de hacer eso, se sentía como vacío y triste. Mientras que cuando pensaba en las cosas de Dios, por más que se le hacían a veces difíciles, luego quedaba como muy lleno y lleno de gozo. Ojo, en el caso de Ignacio, o sea, pensando por ejemplo en el caso de un joven, obviamente que no tiene nada de malo pues conquistar a una niña y casarse con ella. El punto es, y aquí retomo lo que yo mencioné anteriormente, que el camino es muy personalizado para cada uno de nosotros. Por tanto, Dios a él lo quiso conducir por un camino de entrega de una vida consagrada, de sacerdocio, etc. Entonces, él fue capaz de captar eso y por eso fue que tomó ese camino. Y no tanto porque quizás la otra opción sea de por sí pecaminosa, simplemente como para explicitar eso. Entonces, ¿a dónde quiero yo llegar con todo esto? Hay algo que se llama el discernimiento, que a fin de cuentas se trata de entender cuáles son los movimientos interiores que se dan dentro de nosotros. Por eso yo pongo aquí una lista de ciertos movimientos que se dan dentro de nuestra alma continuamente, que son muy importantes. Y estoy seguro que ustedes leyendo esta lista en este momento, ustedes pueden identificar que día tras día pudieran perfectamente llenar cada uno de estos campos con distintos pensamientos que pasan por su mente, algunas imaginaciones, emociones, inclinaciones, deseos,
sentimientos, repulsión, atracción hacia determinadas cosas. Desde las cosas más importantes hasta las cosas más sencillas del día a día. Es decir, nuestro interior, nuestro mundo interior, está como un dinamismo continuo. ¿Ok? Por tanto, discernir consiste en reflexionar sobre estos movimientos interiores para determinar de dónde vienen y a dónde nos llevan. Intentamos entender si está actuando en nosotros un espíritu bueno o un espíritu malo, para poder tomar buenas decisiones siguiendo la acción del espíritu bueno y rechazando la acción del espíritu malo. El discernimiento de espíritus es un medio por el cual llegamos a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por tanto, ante la pregunta que nos hicimos al inicio de esta meditación, es decir, qué medios o qué herramientas yo puedo emplear para escuchar las inspiraciones del Espíritu Santo y ponerlas en práctica, pues yo les ofrezco esta herramienta, este medio, que es el discernimiento. Es decir, tener la capacidad para entender todas estas cosas que se suceden, que ocurren en nuestro interior, para luego poder justamente entender por dónde me está guiando Dios nuestro Señor. Ahora bien, yo he encontrado un ejemplo como muy gráfico, muy plástico, sobre este proceso del cual acabamos de hablar. Y se trata del ejemplo de una caja, ¿verdad? Ahí la están viendo. Cuando quizás alguna de ustedes pide algo por Amazon y les llega su cajita sellada con las cosas que ustedes pidieron, vamos nosotros a imaginar que nuestro interior es como una especie de caja que está llena de muchos objetos. ¿Ok? Y que esa caja en nuestro interior, que está llena de un montón de cosas, que no sabemos cuáles son, hay momentos en los cuales se comienza a agitar, se comienza a mover, o sea, comienza a generar ruido en nuestro interior. ¿Ok? Por tanto, nosotros tenemos dos opciones. Hacernos de la vista gorda, o sea, como si realmente no estuviera pasando nada en nuestro interior, a pesar de que hay como una gran aspiración en nuestro interior que nos mueve hacia determinada cosa, y yo, sin embargo, trato de hacerlo a un lado y no quiero ni saber qué es eso. Bueno, pues entonces tenemos como una especie de caja que se nos descompone un poquito, porque no hemos tenido la capacidad de abrir. Mientras que está el otro escenario, que es justamente este, que consiste pues, en abrir la caja, tratar de entender qué es lo que está ahí dentro. ¿No? Aquí vemos un osito así muy cuchi, vemos un balón parece de voleibol, un teclado, hay como muchas cosas ahí dentro, ¿no? Ciertamente aquí se ve como muy cuchi todo, ¿no? Pero puede ser que en nuestra caja interior también hay una culebrita por ahí, hay un oso, hay un león, en fin. Hay muchas cosas que se mueven en nuestro interior, que son lo que nos hace perder la paz, que es lo que nos hace estar inquietos, que es lo que nos hace estar angustiados en determinados momentos. Por tanto, discernir qué significa. Significa tener la valentía para realmente abrir la caja y tratar de entender y poner nombre a lo que está pasando ahí dentro. Y esto de verdad que, o sea, que no es nada fácil. O sea, tratar de entender y poner nombre a lo que tú estás quizás experimentando en estos momentos después de no sé cuántos días de confinamiento. O sea, es tristeza, es angustia, es miedo, es inquietud, es expectación, es ansiedad, puede ser incluso paz, puede ser también un pensamiento que me dice que bueno, que Dios tiene el destino
de la historia en sus manos. Puede ser quizás un rechazo a la situación, que no soy capaz de aceptarla. En fin, o sea, tener la capacidad para poner nombre a eso es algo realmente muy valioso. Y a ver, es importantísimo darnos la libertad para sentir y pensar sin ningún tipo de etiqueta. Me voy a explicar en esto que quiero decir. Hay veces que esa caja se está moviendo y que nosotros intuimos que lo que la está haciendo agitar es algo que no nos gusta, es algo que quizás saca una faceta negativa de nosotros, ¿no? Entonces como que ni siquiera queremos abrir la caja y lo que hacemos es tratar de callar esa caja a palos para que no se siga batiendo, para que no se siga moviendo y terminamos justamente así, ¿no? Entonces, tenemos que darnos la libertad de poder poner nombre a lo que siento y a lo que pienso, aunque yo intuya que es algo negativo. Es decir, vamos a suponer que tenemos nuestra caja y se está moviendo bastante. Yo intuyo que quizás lo que está haciendo que esa caja se mueva es un pensamiento que me dice que yo odio con toda mi alma a determinadas personalidades políticas. ¿Ok? Eso es un pensamiento que yo intuyo que es lo que está haciendo que esa caja se mueva. Que hay enojo, que hay rabia, que hay rencor. Bueno, si yo no soy capaz de abrir la caja y decir enojo, rabia hacia determinadas personas, sino que yo simplemente trato de mirar hacia otro lado, pues nuestra alma, en nuestro interior, va a quedar como esta caja rota. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener de verdad como la valentía para abrir, aunque vayan a salir un tigre, aunque vaya a salir un león, pero necesito ponerle el nombre y necesito entender qué es lo que está ahí dentro para que yo realmente pueda eh, efectivamente saber qué está pasando en mi interior. O sea, porque si no, no voy a poder escuchar la voz de Dios. No voy a poder identificar qué es lo que Él me está queriendo decir. Bien, voy a, bueno, y podríamos hablar de dos pasos. Primero, entender y poner nombre a las cosas, o podríamos también decir escuchar. Y luego viene el segundo paso, que es discernir qué cosas me conducen a Dios y qué cosas yo efectivamente tengo que dejar a un lado y tengo que sacar fuera de la caja. Entonces imagínense que yo estoy en ese osito con su bola de voleibol y el teclado, pero ahí también un tigre, ¿no? Y el tigre me está haciendo la vida imposible. O sea, estoy que me como a todo el mundo, estoy que le digo a todo el mundo. Entonces, poniéndole nombre a las cosas, yo sé que ese tigre no tiene que estar ahí y que lo tengo que sacar. Entonces, el proceso de ajuste de todo lo que está en la caja, lo que tiene que ir dentro, lo que tiene que estar ordenadito dentro o lo que tengo que sacar, es el discernimiento. Es entender las nociones interiores, es entender lo que sucede dentro de mí, para que yo efectivamente pueda seguir la voz de Dios y pueda entender en qué dirección Él me está dirigiendo y apuntando. A ver, yo para hacer esto como mucho más tierra a tierra, porque puede ser que incluso todavía con el ejemplo de la caja queda muy abstracto. Yo les voy a poner dos ejemplos de mi vida. Y bueno, en primer lugar, perdonen que hable de mí, pero creo que es la forma como más práctica para poder entender de qué va esto del discernimiento. Y, y bueno, y también perdonen, quizás, sobre todo quizás con el segundo ejemplo, no sé, si puedo dar mal testimonio o lo que sea. Yo con mucha confianza estoy abriendo mi corazón para que, bueno, para que podamos ver como más práctico qué significa esto. Bien, el primer ejemplo. Nosotros los legionarios
cerrar el año, el 31 de diciembre, es un día de retiro, ¿no? Y tiene el objetivo de echar la vista atrás a lo que ha sido el año. Pienso, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2019, tiene el objetivo de cerrar ese último día del año, echando la vista atrás, viendo la mano de Dios en medio de todo eso, y cerrar el año en un clima de gratitud, de oración, también de súplica, también de perdón. Y bueno, es una forma, de verdad me encanta, de poder cerrar el 31 de diciembre de esa manera. Bueno, este último retiro de fin de año que yo tuve, el 31 de diciembre pasado, es un retiro todo el día. Ya luego después en la noche sí tenemos pues, la cenita y tal, y ya más en plan celebración. Pero el día pues en sí lo dedicamos a rezar. Entonces, durante la mañana, yo, o sea, me costó un poco o bastante poder rezar. Y estaba tratando de entender durante esos momentos de oración, o sea, por qué estaba como medio bloqueado y por qué no, por qué me estaba costando tanto poder abrir mi corazón de Dios. Entonces, ¿qué hice? ¿No? Hablando en clave de este ejemplo que le puse de la caja. Bueno, pues vamos a abrir la caja y vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en el interior para ver, bueno, qué está pidiendo Dios en este momento. Y me di cuenta, bueno, digamos que lo más tangible y lo más asequible a mí en ese momento era un sentimiento. De hecho, el discernimiento o las nociones del alma, por más que yo le puse una lista como de 6 cosas, se podrían, si ustedes quieren, resumirlas en 2. En pensamientos y en sentimientos. O sea, las cosas que pasan por mi mente y las cosas que pasan, bueno, si quieren, en mi corazón y las cosas que siento, ¿no? Generalmente los sentimientos son muy valiosos porque nos ayudan a identificar qué está pasando en tu interior y cómo es nuestra reacción ante determinadas cosas. Porque puede ser que yo en mi mente tenga una idea clarísima de que yo tengo que ser paciente con mi esposo, pero mi sentimiento va en otra dirección. Yo tengo que entender qué es lo que estoy sintiendo para ver cómo yo puedo alinear mi sentir hacia lo que yo sé que mi mente me indica que es lo correcto. Entonces, ¿qué sucedió en este retiro? Me está pareciendo que está inestable mi conexión, simplemente una confirmación de que me están escuchando. Sí, me están escuchando. Sí, padre. Sí, sí, le escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, yo en ese momento, en el retiro, yo me sentía desanimado, o sea, como con falta de ganas de empezar. Entonces, bueno, ¿qué hice? Me arremangué, me puse manos a la obra y abrí caja, ¿no? Tratar de entender, o sea, de dónde viene este sentimiento y qué es lo que lo está ocasionando. Entonces me di cuenta que había una idea o un pensamiento que estaba ahí como quizás un poquito escondido, pero que era lo que estaba realmente ocasionando ese sentimiento que me estaba haciendo pasarlo mal. Y este pensamiento o esta idea se podía decir que era algo así como cierto tristeza en mi parte o desánimo por aspectos que yo veía en lo que había sido el 2019 que yo pude haber hecho mejor, o sea, que yo tenía o que yo me sentía llamado a haber respondido de un modo distinto y que sin embargo pues, no lo hice. Entonces, la idea, digamos que se podría traducir en como que no fuiste lo suficientemente virtuoso o no fuiste lo suficientemente bueno. Sin embargo, yo no me percaté de que esa idea estaba en mi interior, estaba en mi alma, sino que yo fui capaz de entender que yo estaba pensando eso por lo que yo estaba sintiendo. Entonces, ¿cómo del sentimiento de desánimo, de tristeza, yo fui capaz de entrever
que había una idea que me decía que yo no había sido como lo suficientemente buena, ¿no? Y bueno, en ese momento yo creo que también el Espíritu Santo que actúa y es real, se me ocurrió una cosa rarísima que yo en mi vida había hecho. Estaba en una capilla en mi casa y yo agarré el celular, que lo tenía en modo avión en ese momento, para no distraerme con los mensajitos de WhatsApp. Y se me ocurrió, como digo, yo creo que fue de verdad el Espíritu Santo, abrí las fotos del teléfono y las ordené por fechas, por meses, de todo lo que fue el 2019. Entonces me puse a hacer un recuento visual a través de las fotos de las distintas experiencias que yo fui teniendo en el año 2019. Y comencé, por ejemplo, en enero de 2019 con un grupo que fuimos a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Y, o sea, experiencia tras experiencia, misiones, matrimonios que celebré, experiencias en un colegio. O sea, hubo un cambio tan patente y tan real a nivel sensible de la tristeza que yo tenía y del desánimo que yo tenía. Mi corazón se comenzó a llenar de un grandísimo gozo, de una grandísima plenitud. Y al constatar las cosas que Dios había hecho a través de mí a lo largo de este año, y comencé a agradecerle a Dios por el don del sacerdocio y recordar momentos de direcciones espirituales o de acompañamiento a ciertas almas. Y de verdad, o sea, fue tan tangible la acción de Dios en ese momento que vi clarísimo que esa idea que yo tenía no era objetiva y se podría decir que era mentira. Lo que pasa es que justamente el enemigo de nuestra alma, el demonio, se le dice que es el padre de la mentira. Y él juega con verdades y las presenta de modo absoluto. Y a mí este ejercicio me ayudó a redimensionar ciertas cosas que objetivamente yo pude haber hecho mejor, pero que no eran el todo. No sé si me explico. Eh, ¿Cuál era la estrategia del demonio? Yo tomo esto que es lo negativo y lo pongo magnificado en tal grado que me hace nublar todo el resto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia lógica? Estoy desanimado, no tengo ganas de rezar, no tengo ganas de luchar. Sin embargo, cuando yo hago todo el proceso, abrir la caja, entender qué es lo que está pasando en mi tristeza, desánimo, no soy lo suficientemente bueno, no hice las cosas lo suficientemente bien, me di cuenta que eso que estaba dentro de la caja era mentira y que no tenía que estar en la caja. Y Dios me hizo ver justamente que había sido un año increíble, que sí, hay esas cosas, pero que fue tanto lo que Él me dio y fue tanta lo que Él hizo a través de mí como sacerdote, que el sentimiento cambió completamente. Por tanto, es súper importante hacer el ejercicio día tras día, y este es justamente como que el punto de llegada de este retiro, y a lo que a mí me gustaría invitarles, es que ustedes puedan entrar en esta dinámica de discernimiento diario sobre lo que pasa en su interior. Lo he dicho en función de este ejemplo de qué es lo que está resonando en esa caja y de abrirla y de poder entender día tras día qué se está moviendo dentro de mí y de qué forma Dios está presente, de qué forma quizás también el enemigo de mi alma me está haciendo caer en algo que no me ayuda a mí, está anulando mi mente con una verdad parcial y me la presenta de modo total. Les voy a poner el segundo ejemplo. Eh, Esto fue, yo creo que hace ya varios meses, habrá sido como por septiembre y octubre. Un día me piden dar así como de última hora, me llamó el párroco de la Caridad del Cobre, que necesitaba una ayuda urgente, tal, no sé qué. Bueno, fui a celebrar en la misa a la Caridad del Cobre de Santa Paula, una misa a las 6 de la tarde. Y aquí es donde les decía que quizás perdonen ejemplo sacerdotal, pero bueno, les abro mi corazón con mucha confianza.
yo en mi carro yendo hacia la parroquia, me di cuenta que a nivel sensible, o sea, mis sentimientos eran de fastidio. O sea, tengo, o sea, no sé, o sea, uno no puede controlar los sentimientos. Por eso les decía, y repito, es muy importante que se tenga la libertad para pensar y sentir. Y luego después, en una segunda instancia, manejar o gestionar eso. Entonces, los sentimientos no los podemos controlar, porque son grandes indicadores que nos ayudan a entender lo que sucede en nuestra alma. Entonces, yo estaba en mi carro yendo hacia la misa y bueno, me di cuenta que sí que tengo esa actitud interior. Y bueno, nada, pues, obviamente que yo seguí yendo para mi misa, pues, porque yo sé que el sacrificio de Cristo, sé que es lo que necesitan las almas, sé que también para mí es un inmenso don y un inmenso regalo poder ofrecer a Jesús al Padre. Entonces, ¿qué hice? Yo llego a la sacristía, saludo al sacristán y me estoy revistiendo. Entonces, en ese momento, antes de salir a la misa, yo generalmente trato como de tener un momento muy breve en la sacristía como de oración para tomar conciencia de lo que voy a hacer. Y yo esa vez lo prolongué un poquito más, porque bueno, sensiblemente yo estaba en otro registro. Entonces me puse en manos de Dios nuestro Señor y le dije, mira, soy consciente de que voy a hacer lo más grande que puedo hacer en mi vida y que lo ofrezco por tus almas, lo ofrezco por la salvación del mundo. Y bueno, pues utilizan el tú como quieras. Entonces, bueno, a nivel sensible yo soy igual, pero, o sea, hice ofrecimiento a Dios. Bueno, celebrando la Santa Misa, se da pues un cambio radical a nivel sensible durante la misa. Experimenté una profundísima consolación y una Eucaristía en la cual estuve a nivel sensible estrechísimamente unido a Dios nuestro Señor. Entonces me sorprendió tanto la diferencia a nivel sensible. Bueno, sí, lo vi como una gracia de Dios, pero como que lo dejé ahí en stand-by. Bueno, impresionante esto. Bueno, yo generalmente, yo llevo siempre al final del día, hago una especie de examen de conciencia. Yo generalmente me enfoco mucho en este tipo de cosas, o sea, como cuáles han sido las principales ideas que han rondado por mi mente, cuál ha sido quizás el sentimiento más intenso que he experimentado, sea de expectación, de tristeza, de alegría, de paz. Y trato de ver un poquito como cuál es la vinculación entre ideas y sentimientos de lo que voy viviendo. Y hay veces que uno no tiene la respuesta inmediata. Yo, por ejemplo, ahí ese día, yo registro a nivel sensible esa diferencia tan grande entre lo que fue antes de la misa y lo que fue después. Bueno, resulta que en un lapso como de 3 semanas, esta misma experiencia me pasó igualita. Me fui a una misa y experimento sensiblemente lo mismo, terrible. Y celebro y todo lo contrario. Y eso me volvió a pasar en una tercera oportunidad. Entonces, yo me di cuenta, ya la tercera, y casi que yo diciéndome, como bueno, te lo estoy poniendo súper sencillo para que lo entiendas, porque como les digo, el discernimiento es todo un arte, y no es algo tan sencillo de vivir, requiere práctica, requiere acompañamiento en la dirección espiritual. Me di cuenta que ese sentimiento también pues, lo estaba fomentando también el demonio. Yo en un principio no llegué a esa conclusión directamente, porque uno también, o sea, no todo se le puede achacar al demonio, también uno tiene estados de ánimo, puede ser que esa noche yo no hubiera dormido y que estuviera súper cansado, y pues es normal que si me piden una misa, pues un poquito de cansancio, porque implica meterse, implica predicar, implica darse. Y uno dice, bueno, puede ser que estaba cansado, puede ser que anímicamente pasó esto, pasó lo otro. Pero como se dio 3 veces y como fue tan fuerte el cambio de desolación a consolación y una presencia de Dios tan tangible al momento de celebrar la Eucaristía, que bueno, yo al menos a nivel de discernimiento espiritual llegué a la conclusión que eso podía ser efectivamente pues algo que el demonio estaba fomentando para
para hacerme pensar que soy un mal sacerdote, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿cuál era el objetivo de él en eso? Realmente queda muy difícil que yo no fuera a la misa, pero yo quizás pude haber quedado como que sumamente triste ese día, decir, qué ganas, ¿no? Entonces soy sacerdote y cómo es posible que yo esté como sintiendo otras cosas, ¿no? Como que es porque estoy haciendo algo malo, ¿no? Entonces, el demonio es muy astuto para eh, desanimarnos, para achacarnos las cosas a nosotros mismos, para ser excesivamente duros a nosotros mismos. Y ahí tuve la capacidad para decir, yo no puedo controlar los sentimientos, me siento así. Bueno, pues Dios sabrá por qué, yo voy a celebrar mi misa. Entonces, y ya con esto voy cerrando, ¿de qué forma podemos responder sí cada día, como María? ¿De qué forma yo puedo ser fiel a lo que el Espíritu Santo sucede dentro de mí? Pues un método muy práctico es el discernimiento. Entonces, es tratar de entender y poner nombre a todas las cosas que se mueven en el interior, sobre todo pensamientos y sentimientos. Y luego, poco a poco, un trabajo en el cual uno se va ejercitando, en el cual uno también va pidiendo pues, auxilio y ayuda al propio director espiritual, uno va logrando entender por dónde Dios me va conduciendo, ¿no? Y por dónde Él quiere que yo camine. Y justamente la correspondencia a esas gracias va a ser fruto de gracias más abundantes en el futuro. Y me va a ir capacitando para yo poder escuchar y entender con mayor claridad todas esas cosas que se mueven en el interior para que yo efectivamente pueda decir que sí a Dios, pues en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas, en las cosas concretas de cada día. Bueno, espero que no haya sido muy abstracto todo esto. Yo de verdad se los comparto porque para mí el ejercitarme en esto pues, ha sido fruto de una gran consolación y yo creo que de un gran crecimiento espiritual. Y creo que es muy importante ser conscientes que Dios nos quiere y nos ama como somos, con las cosas que siento que no me gustaría tener dentro de mí, o las cosas que pienso, que no me gustaría tener en mi mente, y que Él es capaz de ir trabajando con todo eso, porque tenemos que también ser muy pacientes con nosotros mismos y tenemos que ser muy, ¿cómo decir?, muy suaves, muy condescendientes con nosotros, porque a veces nosotros nos tratamos más duros bueno, que lo que Dios nos trata. O sea, Dios nos trata con mucha bondad, con mucha paciencia, con mucha delicadeza. Y nosotros vemos algo dentro de nosotros que no nos gusta y nos decimos que bueno, que no es posible, y otra vez con esto, con lo otro, que no sirve, que tal. Y hay veces que eso está fomentado y está auspiciado también por el enemigo de nuestra alma, que quiere llevarnos al desánimo, quiere llevarnos a que dejemos de seguir confiando en Dios, que lo dejemos a un lado de nuestra vida, que perdamos la esperanza, a fin de cuentas. Entonces, bueno, no sé si escucharon la canción, si no se la dejo como tarea, pero queremos caminar con María. Queremos caminar con María en este mes de mayo. Queremos decir con mucha sencillez, con mucha paz, con mucha alegría que sí, como ella, para que tomándonos de su mano podamos llegar al cielo, para que sí podamos justamente gozar pues, de la alegría día tras día que significa corresponder a tantas gracias que Dios nos quiere inspirar en nuestros corazones. Bueno, gracias por la atención y las encomiendo mucho en mis oraciones.